quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento. Desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandilla de criminales. Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a ofender aquí. Usted es el que es un mentiroso. Y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso. La desaparición forzada ha llegado a límites incontrolables. Hoy precisamente en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estuvieron madres buscadoras por más de 3 horas dialogando con senadoras y senadores de Acción Nacional, en donde ellas nos expresaban la complicidad, donde una de ellas nos dijo que en un lugar en Chiapas, en donde ya había la Fiscalía ido a revisar por 4 ocasiones, no habían encontrado nada y resulta que las madres buscadoras encontraron al menos 3 osamentas. Esa es la complicidad de la autoridad. Bienvenida a la investigación. El que nada debe, nada teme. ¿A qué tanto le teme el régimen? Y quiero decirle al presidente del Senado que cuando hable usted acá arriba, no puede hacerlo defendiendo a su movimiento, porque así lo expresó, que eso es. Ahora resulta, imagínense ustedes, que la ONU a la cual pertenece nuestro país, resulta que quiere afectar un movimiento político. No, presidente del Senado. Permítame, senador Marco. Ok, gracias. Cuando usted hable al frente como presidente del Senado, compórtese como presidente del Senado y hable con el respeto a la pluralidad. Aunque tengan mayoría, no son todos. Y habemos voces que creemos que es muy positivo que se investigue, que es muy positivo que los organismos internacionales vean cómo está incrementándose la desaparición forzada en México, que es muy importante que se vea cómo hay complicidad de los diferentes gobiernos municipales, estatales y por supuesto federal en todas estas desapariciones. Y lo que es increíble es que lo que busque el Senado de la República es llamarle al titular del Comité contra la Desaparición Forzada a que no haga su trabajo, a que no opine, a que no solicite que se abra una investigación. Bienvenida a la investigación, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga, del gobierno federal, estatal del que se trate o municipal, porque está claro que el crimen solo opera bajo el apoyo de los gobiernos. Así es como está ocurriendo, consecuencia de los abrazos a los criminales que tanto progonó López Obrador. Por alusiones personales, el senador Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, senadora presidenta. Está claro que quienes me han antecedido en el uso de la palabra no escucharon el documento que leí. Nada, porque yo ahí planteo que el funcionario citado no respetó los procedimientos internos. Debería haber listado el tema de México, no estaba en el informe, habló a título personal,
no presentó ningún argumento, no hay un proceso abierto y que en la población haya confusión entre desapariciones y desapariciones forzadas, lo entiendo. Pero que senadoras y senadoras tengan la desvergüenza de venir a confundir aquí ambos conceptos me parece el colmo del absurdo. En los años 70, persiguiendo a Lucio Gabañas en la comunidad del Quemado, en la Sierra de Guerrero, 91 varones de 13 hasta adultos mayores fueron llevados a una cancha de básquetbol y luego fueron llevados a la Dirección Federal de Seguridad, al campo militar número 1, no aparecieron nunca más. Esa fue una política criminal del Estado mexicano de Luis Echeverría y no he escuchado a un solo priista que venga a pedir disculpas por semejantes atrocidades y sí vienen a envolverse en la bandera de la defensa de derechos humanos desvergonzados. Y quité del documento que en los gobiernos del PRI y el PAN hacían desapariciones forzadas, justo porque no quise abrir un debate innecesario, pero en los gobiernos del PRI y del PAN hicieron desapariciones forzadas, pandillas de criminales, cometieron delitos de lesa humanidad. Y en mi intervención, que tenga suficiente tiempo, les voy a refrescar la memoria, porque el senador Álvarez Lima me regaló este libro, Los años heridos, la historia de la guerrilla en México, 1968-1985, y chorrea sangre, y tiene nombres, datos, fechas, personas que desde los años 70 fueron víctimas de desaparición forzada. Ya les daré su medicina con tiempo, compañeras y compañeros senadores de la oposición. Y claro que hablo a nombre, cuando estoy allá arriba, de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Alma Carolina Villano Austria, del PRI. Es una vergüenza que estemos teniendo un debate de esta naturaleza, especialmente encabezado por el senador, que hoy realmente ha mostrado su verdadera esencia, ser ruin, estar todo el tiempo llevando el debate al pasado. El presente nos dice que vivimos una tragedia de grandes dimensiones. Hoy pelean, lean la convención, como se los dijo Claudia Anaya, lean realmente de qué se trata. Y por si eso no les queda claro, el 47% de las desapariciones de este país están señalados policías, autoridades de diferentes tipos, militares. 47% están señalados como cómplices, omisos o parte de ello. Claro que el Estado es parte porque es omiso. El Estado es responsable de darnos seguridad a todos. Deberíamos hoy. Por cierto, le quiero recordar al senador Noroña, porque veo que tiene mucha curiosidad respecto de los duelos de la muerte, a quien le puede preguntar sobre eso es a Manuel Barlet Díaz. Él fue parte de ello, él fue el director justamente cuando se llevó a cabo esos eventos terribles. Él, que ustedes lo tienen hoy en su movimiento, les podrá explicar con mucha claridad. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo vamos a cumplir las recomendaciones de la ONU, cómo vamos a atender en sus términos esas recomendaciones. Deberíamos estar viendo cómo recibimos a expertos y a personas que están viviendo esto y a otros países que nos digan cuáles son las mejores experiencias para acabar con este problema. Deberíamos estar discutiendo llevar a la Constitución la garantía de no ser desaparecido y el derecho a ser buscado y en su caso identificado. Que se lleve a la Constitución los derechos de las familias de desaparecidos a participar en la búsqueda y a ser escuchados. Concluye, Eso es lo que senadora, deberíamos estar discutiendo. Es una vergüenza la ruindad de este hombre que solo viene a ofender aquí. Usted es el que es un mentiroso. Concluya, por favor, senador. El uso de la palabra el senador José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña de Morena, a favor. Compañeras senadoras, compañeros senadores, cualquier desaparición es una herida abierta. Yo soy padre de una hija y un hijo
y que tengas la prueba de que se te muere un hijo debe ser terrible, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, y que sea una desaparición forzada debe ser terrible. Yo insisto que en la población no haya claridad de la diferencia entre desaparición y desaparición forzada, lo entiendo, y que la oposición lucre con ello, también lo entiendo. Aquí se acaba de leer lo que es una desaparición forzada y reto al PRI y al PAN a que presenten un solo caso de desaparición forzada del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Un solo caso, un solo nombre. Farsantes. Yo no sabía de los vuelos de la muerte en Sudamérica. No sabía que fue en México donde iniciaron. Página 498 del libro Los años heridos. El acontecimiento cruel posteriormente se convertirá en escándalo mundial al conocerse la práctica ejercida por los militares del Cono Sur, aventar desde el cielo cuerpos conos sin vida al océano para borrar rastros de tortura, identidades, opositores y subversivos. Esta práctica se origina en nuestro país. No lo dice Glockner, no lo digo yo. Una investigación que hizo el Consejo de Guerra que instrumentó la Secretaría de la Defensa Nacional en contra de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo en el año de 2002, debido a su posible responsabilidad en delitos contra la salud y el encubrimiento de los operativos y acciones del narcotráfico, se obtiene la confesión de varios participantes en aquellos vuelos de la muerte. Entre 1975 y 1979, cientos de personas fueron lanzadas al mar, quizás muertos, otros vivos, en esta espeluznante práctica. El líder de la Liga Comunista 23 de septiembre, Ignacio Arturo Salas Obregón, está en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad de su detención y fue víctima de desaparición forzada desde el 25 de abril de 1974. Eso hacían los gobiernos del PRI, que hoy vienen aquí a decir que son defensores de derechos humanos y que están del lado de las víctimas y que son profundamente humanos. Farsantes. Jesús Piedra Ibarra también desde estos años fue víctima de desaparición forzada. No supo nunca Rosario Ibarra de Piedra dónde terminó su hijo. Están en los archivos que se abrieron la documentación de que fueron detenidos por las fuerzas del Estado y fueron desaparecidos. Cualquier cantidad de gente ejecutada a sangre fría, fusilamientos, esas son las desapariciones forzadas que a ustedes, Olivier de Froiville, les parece. Imagínense a alguien que preside el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y no sabe la diferencia entre una desaparición y una desaparición forzada. Y violando todo procedimiento se atreve a decir que hay desapariciones sistemáticas y permanentes en nuestro país, desapariciones forzadas. Reto a Olivier de Froiville a que presente un solo caso de una desaparición forzada del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros hemos combatido esa represión, hemos combatido esos crímenes de lesa humanidad, hemos combatido esos crímenes de Estado, hemos luchado con compañeros y compañeras que perdieron su vida, que familiares perdieron su vida en esta lucha por la transformación, y ustedes del PRI y el PAN, salvo honrosas excepciones en el PAN, siempre estuvieron del lado de esos crímenes de lesa humanidad. Son cómplices con su silencio de esas desapariciones forzadas. Sigo esperando que haya una sola senadora o senador del PRI que tenga el mínimo de decoro para venir a tribuna a pedir disculpa por esos crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en nuestra patria, a pesar de que se abrió una investigación sobre los crímenes del pasado. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen autoridad política, no tienen autoridad ética, no tienen nada.
son los causantes de este baño de sangre y de las desapariciones forzadas en nuestro país, y su ídolo Olivier de Frouville tampoco tiene razón. Vuelvo a retar en esta tribuna a ese funcionario de la ONU a que presente un solo caso de desaparición forzada de nuestro gobierno. Tiempo, Defendemos senador, con todo por al favor. gobierno de la compañera presidenta. Por supuesto que defiendo con mucho honor Tiempo, desde la tribuna senador. y con mucho orgullo ser parte de este movimiento. Larga vida a las libertades, mueran los racistas, los clasistas, los ejecutores de crímenes de Tiempo, lesa senador, humanidad. por favor. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.